Vamos con, con el banco en bursa. Eh, ay, puedes ¿Esa? pararle, amigo. Sí, Ya. gracias. Bueno, sabemos que en 1965 se inició el nacimiento de la inversora en bursátil, casa de bolsa, se gesta lo que hay hoy es grupo financiero en bursa. Bueno, no les voy a leer tanto esto porque para no tardar más más que el grupo financiero en bursa es un grupo con alta solidez financiera y elevado nivel de capitalización en todos los negocios, lo cual representa un bajo riesgo para el depositante. Se ha caracterizado por ofrecer crédito de nómina, una de las tasas de interés promedio más bajas del mercado, y a su vez brindar uno de los montos promedios más elevados. Tiene una cartera de más de 34,000 créditos, de la tercera institución con mayor número de créditos automotrices otorgados y vigentes, aunado que es considerado como una de las instituciones con tasa de interés promedio más baja del mercado. Y su seguro es el primero en primas en el ramo de daños, incluyendo autos, cuarto más grande del país en primas y segundo capital contable calificación de MX AAA por SIP. La siguiente. Sí, porfa. Bueno, como podemos ver aquí tenemos el balance general de bueno, en los activos del 2016. Eh, bueno, aquí no nos ocupo el del 2020, pero está en la siguiente diapositiva. Lo que aquí podemos ver es que tenemos en este año 2016, tenemos cuentas por cobrar neto un 51,15%. ¿Le puedes cambiar a la segunda, porfa? Para que chequen. Y aquí en el 2020 ya tiene 41,74. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que obviamente sí hubo un gran cambio del año 2016 al 2020, tanto pues por la pandemia, que es lo principalmente, y y pues ya bueno, puedes regresarle otra vez. Bueno, es una de las cuentas que más nos llama la atención porque es la que más tiene. La otra es los activos de larga duración disponibles para la venta. En este caso, en el 2016, que es de los activos igual, son el 25,01%. ¿Le puedes cambiar, Ángel, por favor? Y en el 2020 lo tenemos del 30,23%. Otra de las cuentas que igual nos llamó la atención es la de los impuestos diferidos. Sí, los impuestos diferidos. Aquí en el 2016, ay, así del No, 2016 no lo no tenemos, de hiciste. hecho, Ok. incluso. Sí, perdón. No contamos con esa cuenta. Y en el del 2020 sí contamos con ella. Y aquí ya pues ya tiene un 7,98%. ¿Le puedes cambiar a la tercera, por favor? Esa. En cuanto a los pasivos, bueno, aquí ya los podemos ver más. Una de las cuentas que vimos que creció más en el año 2020 es la del depósito a plazo, ya que en el 2020 pues vemos que el crecimiento pues sí fue más de la mitad, que era el 15,42%, aumentó al 44,81%. Y en el caso de la acreedores por reparto, vemos que en el 2016 tenemos el 22,11%, y como podemos ver en el 2020 ya solo es el 2,83%, o sea, sí hubo un gran cambio, una reducción. Asimismo, también lo podemos ver en las reservas técnicas, que igual hubo una disminución del año 2016 al 2020. Bueno, generalmente todo viene como más a base de, pues, por la pandemia, por lo del COVID, pues sí hubo una disminución. Y luego en el capital contable tenemos la cuenta de capital contable mayoritario, que igual aquí ya hubo un crecimiento y eso fue por el 2% más o menos. Este, en la prima de venta de acciones está más o menos, está como que quedó igual, como podemos ver es del 2,49 del 2016 y del 2020 es de 2,52. Ahí no hubo como mucha diferencia. Y asimismo también en la participación no controladora, que es del 0,02 y en el 2020 0,03. ¿Le puedes cambiar, Ángel, por favor?
Y bueno, en base aquí al estado de resultados del 2016 y del 2020, como podemos ver, bueno, es que aquí como están muy chiquititos los colores, no alcanzo como a distinguir bien. Pero, por ejemplo, en el resultado neto tenemos que es del 25.60% del 2016 y en el resultado neto del 2020 pues fue de 20.59, lo cual pues sí también fue una utilidad como más, menos en el 2020. Y en los gastos por interés, aquí hubo un aumento en los gastos, ya que en el 2016 se tuvo de un 23.83% y en el 2020 fue el 30.63%. Realmente no hubo como mucha diferencia en estas cuentas. No, como podemos ver la gráfica, pues se ve entre más o menos, o sea, igual, pero por ejemplo, la utilidad que es como que la más importante, pues sí logramos ver un poquito más de cambio. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, en cuanto a la razón de liquidez de la empresa, pusimos tanto, bueno, de todos los años, pero pues bueno, nos vamos a basar un poco más en el 2016, el 2020. La disponibilidad del dinero que en Bursa tiene, como podemos observar, se tuvo un aumento del año en cuanto desde el 2017 al 2018, fue creo que la más, el aumento, eh, pero para el 2020 ya hubo una disminución de disponibilidad. En base a la inversión, sí se tuvo un aumento en el año 2020 a comparación de los demás años. En la razón de estabilidad, bueno, lo que pueden ver que la relación del capital ajeno y propio en el año 2016 y 2017 tiene un endeudamiento favorable, pero para los siguientes años aumentó el endeudamiento. De hecho, incluso hasta el 2020, sí, creo que es la más alta. Bueno, más bien su rendimiento fue el que bajó en los últimos 3 años, por lo que no ha logrado aumentar ese rendimiento y que no determinan el valor de sus acciones. Su razón de actividad, bueno, durante un año se cobraron 1.75 veces el promedio de eventos por cobrar en el año 2020. Como se logra ver, hubo disminución en el año 2019 al 2020. Como podemos ver, en los 5 años se han mantenido de igual manera las veces en las que la empresa ha administrado sus activos. Y en cuanto a su rentabilidad, por cada peso vendido se obtuvo una utilidad del 24% en 2020. Como se ve, hubo una disminución de utilidad a comparación del 2017. ¿Puedes cambiarle, Ángel? Sí, César. Sí, no es que va a decirlo bien. Bueno, en la margen neto, en Bursa ha logrado ganar hasta el 0.32% sobre cada peso de sus ventas después de deducir sus costos y gastos. Rendimiento sobre activos, como podemos observar, ha ganado en Bursa hasta el 0.04 por cada peso que invierte en activos. El rendimiento sobre capital, Inbursa ha ganado 141% por cada peso capital en sus acciones ordinarias. Las razones de endeudamiento, por cada peso de pasivo total se ha tenido hasta el 1.44 de activos total para cubrir sus deudas. Eso es aquí aquí dice que en el 2019. Y lo del índice de aplancamiento, perdón, se ha obtenido un aumento a partir del 2016, lo que nos indica que Inbursa pertenece al propietario y no hay grado de apalancamiento. En la razón o índice de endeudamiento,
se ha tenido que un índice de endeudamiento de hasta del 0.78, pero ha ido bajando el porcentaje, por lo que ha sido favorable y hay menos endeudamiento. En la cobertura de intereses totales de rotación de intereses a utilidades o razón de TIE, ha cubierto hasta hasta un 1.34% por sus deudas contraídas. En el rendimiento sobre activos, aquí se ve que el margen neto de utilidad tiene una tasa de utilidad muy baja del 2016 al 2020. En la rotación de activos total, de ventas y activos totales, aquí podemos observar que en el 2016 estuvo muy bajo y en el 2020 tuvo un total de activos de 0.12 veces, bueno, eso se requiere más clientes, que se deben abrir más sucursales. Eso se refiere a que pues, tienen que abrir más, más sucursales. En la ROA, que es la utilidad neta entre activos totales, en el 2016 hubo un 0.02 y en el 2020 igual estuvo la misma, las mismas veces, que a pesar de la disminución de actividades, el COVID aún así hizo un uso de activos totales. El ROA, podemos observar que fue de 0.02 y 2.43. El multiplicador del capital contable activos totales, que es entre capital contable, es de 3.34, y el ROA es que es la utilidad neta entre capital contable, fue de 0.08. Bueno, aquí se ha hecho creer que la empresa, a partir de capital de productos propios, se usa de una forma constante para tener una utilidad, y la rentabilidad la obtiene de su margen neto, no genera a partir de sus activos, de donde obtienen la utilidad de su margen neto y del uso del capital. Bueno, aquí nuestro análisis. Podemos observar que en el balance general del año 2016 al 2017 y también el 2018, tuvo un mayor crecimiento en los activos, pasivos y capital contable. Y en los años 2019 y 2020 hubo una disminución del crecimiento. En los estados de resultado, en el año 2017 se muestra un mayor ingreso que se tuvo en las ganancias de Inbursa, y en los años 2016, 2018 y 2019 hubo pérdidas de ganancias. De acuerdo a los resultados del balance general, como el estado de resultados obtuvieron los siguientes métodos de razones financieras, que es lo que yo, bueno, mi compañera Crista y yo, fue lo que explicamos. ¿Ya le cambió? Bueno. Sí, amigo, ya puedes cambiar. Ok. Bueno, ahora les vamos a hablar del banco BBVA. Nos vamos a hablar un poco, bueno, que fue fundado en 1857 y con el propósito de estar centrado en las necesidades reales de los clientes, proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras a través de una experiencia fácil y conveniente. BBVA Bancomer es uno de los actores líderes en el mercado mexicano de la banca privada. Opera como banco de servicios múltiples y ofrece servicios de banca minorista y corporativa, comercial, privada y de inversiones, además de productos y servicios financieros personales
y corporativos, tanto en México como en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos un par de comparativas de los años en lo que es el estado, bueno, en el balance general. Aquí las primeras partes vienen siendo, son los activos, que sus mayores cuentas vienen siendo en base a lo que están viendo en las gráficas. En el año 2016, en los activos de BBVA, la cuenta con más porcentaje viene siendo los créditos comerciales, seguido de inversiones en valores. Y en el año 2020 vienen siendo igual las mismas cuentas, creo que con más cantidad, pero manteniéndose un poquito. Y bueno, en los pasivos de 2016, aquí la cuenta con más porcentaje viene siendo la captación tradicional, al igual forma que en el año 2020. Y por último, en capital, la mayor cuenta viene siendo el capital contable mayoritario, y de igual forma viene siendo capital ganado y capital contribuido. Pero del otro lado de 2020 viene siendo capital ganado y resultados de ejercicios, una de las mayores cuentas con mayor porcentaje, obviamente seguida de capital contable mayoritario. Y las gráficas que están abajo, las de pastel, son las del estado de resultados, que vemos que hay una gran diferencia del año 2016 al 2020, mayormente en gastos de interés y en comisiones y tarifas, comisiones y tarifas pagadas y en comisiones y tarifas cobradas. Que los gastos de interés son préstamos, deudas, y las comisiones y tarifas pagadas son entidades, bueno, que se cobran por sus servicios, que podrán cobrarte las juntas como un solo cargo genérico o por separado. Por ejemplo, igual las preventivas son de carácter general a las constituidas para respaldar posibles pérdidas sin tales reservas. Así es que sí hubo un gran cambio en el estado de resultados del 2016 al 2020. Bueno, aquí haciendo algunas comparaciones entre los 5 años en las razones financieras, podemos ver que el año con más índice de liquidez viene siendo el 2016, yendo pues en picada realmente, llegando a su punto más bajo en el 2020. Y en el capital de trabajo es negativo en los 5 años, así que ninguno sale ganando. Se debe de estar pagando los pasivos a largo plazo o adquirir un crédito. Y bueno, aquí en la razón de estructura de capital es baja en los 2 últimos años, así que está en un muy buen momento ya que no cuenta con mucho endeudamiento. La inversión en este capital es muy baja en los años 2016 y 2018, pero ya en los últimos 2 años tuvo un gran aumento en relación de los inmuebles con el capital. El valor contable de capital ha estado muy inestable ya que sube y baja con los años. En el último año está a la mitad de lo que fue en el segundo. En las cuentas por cobrar, el primer y último año se mantienen en las mismas cantidades, mientras que en los demás años tienen un número superior, por lo cual tiene buenas cantidades de ventas que tuvieron en ese año. El índice de rotación de activo total se ha mantenido en las mismas cantidades, pero el primer y último año se podría decir que son las últimas, bueno, que son las mismas cantidades. Y bueno, han tenido buena eficacia la empresa con la administración de sus activos. En el otro lado de los activos fijos, los últimos años fueron muy buenos, aunque el 2020 disminuyó un poco, aún sigue siendo buena manera de emplear sus activos fijos en sus ventas. Y bueno, por otro lado, están siendo los mejores años para el índice de capital de trabajo, ya que los 2 últimos años son los que más han estado aumentando. Y bueno, en los márgenes de utilidad bruta, operativa y neta, pues el primero
o sea, refiriéndome a la utilidad bruta, en el 2020 tuvo un aumento bastante considerable, alrededor del 50% a comparación del año anterior. Por otro lado, la operativa y neta dejarán ver sus porcentajes más bajos que en sus años anteriores. A ver, ahí está. En los rendimientos sobre activos y sobre capital social, en los activos se han mantenido en la mayoría de los últimos años unas buenas utilidades, pero en el último año tuvo una disminución algo considerable. La capital social solo el primer año tuvo una baja, un bajo porcentaje comparándolo con con los siguientes años. Hablando de los rendimientos de capital social, fueron bastante buenos, exceptuando, eh, bueno, el año 2016. El índice de solvencia por lo general se mantuvo, así que es excelente en cualquiera de sus 5 años. De igual manera, el apalancamiento es continuo en sus cantidades. Y bueno, por último, el índice de endeudamiento es bajo por todos los años, por lo que no es mucha deuda para generar los activos. Como análisis del banco BBVA, haciendo una comparación de los 5 años de la empresa, el año con más índice de liquidez es el año 2016, yendo en picada hasta que llegó a un punto muy bajo en el 2019, pero hoy en día tiene una buena liquidez, siendo uno de los mejores años. El capital de trabajo es negativo en los 5 años, así que ninguno sale ganando. Se debe de pagar los pasivos a largo plazo o adquirir un crédito. La razón de estructura de capital es baja en los 2 últimos años, así que estará en un buen momento ya que nos cuenta con mucho endeudamiento. En la inversión en capital es muy baja en los años 2016 y 2018, pero en los últimos 2 años tuvo un gran aumento en la relación de inmuebles con el capital. Bueno, ya por último, los márgenes de utilidad bruta, operativa y neta. Primero, en el 2020 tuvo un aumento bastante considerable de alrededor del 50% a comparación de los años anteriores. Por otro lado, la operativa y neta dejarán ver sus porcentajes más bajos de sus años anteriores. Rendimiento sobre activos y capital social en activos ha tenido la mayoría de los años con buenas utilidades, pero en el último tuvo una gran disminución, algo considerable. Capital social solo es el primer año, estuvo bajo, bueno, lo comparamos con los siguientes, hablando de los rendimientos de capital social, fueron bastante buenos, exceptuando estando por debajo de la mitad del año 2016. Índice de solvencia, por lo general se mantuvo, así que es excelente en cualquiera de los 5 años analizados. De igual manera, el apalancamiento es continuo en sus cantidades. Por último, índice de endeudamiento es bajo en todos los años, por lo que es mucha deuda para generar los activos. Bien, chicos, continúen. Ya llevan media hora y todavía no terminan de presentar a las 3 empresas. A continuación, sigue Citigroup, que es una empresa de servicios financieros que opera en más de 160 países para ofrecer créditos, banca de consumo, banca comparativa y de inversión, corretaje de valores, servicios comerciales y de valores. En sí es una empresa financiera como los bancos ya mencionados. Compañero, ¿le puedes cambiar a las siguientes, por favor? Aquí tenemos el comparativo del balance general entre activos del 2017 y el 2020, donde en ambas gráficas la cuenta con mayor porcentaje es el total de cartera de crédito. ¿Lo puedes cambiar, por favor, compañero? Ahí está. Aquí tenemos los pasivos del balance 2017 y 2020.
donde la captación total del 2020 fue del 62.15%, mientras que la del 2017 tuvo una captación del 58.46%, es decir, que tuvo un incremento considerable. Aquí tenemos la comparativa del estado de resultados, perdón, entre el 2017 y 2020. ¿Le puedes cambiar al análisis, por favor, compañera? La siguiente, por favor. Mediante el siguiente análisis se puede observar que el balance general de Citigroup de los años 2017, 18, 19 y 20, los activos con mayor ingreso fueron durante el 2020, mientras que el año con menor activo fue durante el 2017, teniendo una tasa de incremento del 12.26%. A través de la información obtenida mediante el balance general y el estado de resultados de los años en cuestión de dicha empresa, se obtuvieron las siguientes razones. Razón de liquidez: el mayor periodo con mayor estabilidad fue el año 2020, mientras que la estabilidad va encabezada por los periodos 2019 y 2020. Cabe mencionar que en comparación de la razón de actividad, el año 2020 tuvo una actividad inferior a la de los periodos restantes. Por otro lado, se puede observar que el año con mayor margen neto fue el periodo 2019. El año 2017 tuvo un mayor índice de solvencia. El mayor año, perdón, con mayor solvencia fue el 2017, mientras que el 2020 tuvo un mayor índice de endeudamiento. El 2020 tuvo un mayor margen neto de utilidad en comparación al 2017, al igual que el rendimiento sobre capital. Bueno, aquí ya haciendo la comparación de las tres empresas, podemos ver que Citigroup tiene más disponibilidad de dinero en base al año 2020 a comparación de BBVA y de Inbursa, en las cuales sí hay una gran diferencia. Y bueno, en relación de capital ajeno y propio, nos muestra el nivel de inversión, por lo que podemos ver Inbursa tiene un menor endeudamiento, por lo que es favorable a comparación de Citigroup, que tiene una mayor endeudamiento, lo que no le genera buena inversión. Y bueno, aquí podemos ver que BBVA por cada activo total ha movido 0.99 veces, ha administrado sus activos para la generación de ventas, lo cual su eficiencia es buena a comparación de Inbursa y de Citigroup, que no alcanzó ni un 2%. La proporción de los activos totales entre estos sectores bancarios, podemos darnos cuenta que Citigroup tiene una cantidad alta de deuda cada que genera los activos, lo que nos lo hace, bueno, lo que no lo hace favorable. A comparación de Inbursa, que por cada peso de activo total tiene 0.70 pesos de su pasivo total, lo cual no hace que genere mucha deuda. Y bueno, aquí BBVA tiene la capacidad de sus ventas, lo que les genera utilidades, y tiene una gran diferencia, bueno, una diferencia muy alta con Inbursa y Citigroup, ya que BBVA tiene 19.96% más de utilidades y estas dos no lo alcanzan ni un 5%. En cuanto a su eficiencia en sus activos totales, Inbursa es la que más eficacia tiene para generar sus ventas, pero en el rendimiento de inversión, de nuevo, BBVA tiene más rendimiento en comparación de Inbursa y Citigroup, que tienen el 0.2 y 0%. Y bueno, se observa que BBVA tiene un mayor margen neto, lo que logra generar hasta el 19.96% sobre cada peso de sus activos después de deducir sus costos y gastos, en comparación con Inbursa y Citigroup, que no ganan mucho por sus ventas. Asimismo, en su rendimiento sobre activos están ganando 1.48 por cada peso que invirtió en sus activos, lo que quiere decir que está generando utilidades con respecto a la inversión de sus activos. El rendimiento sobre su capital social nos indica de igual manera que BBVA está por encima de Inbursa y Citigroup, ya que ganó 2.28% por cada peso de sus acciones ordinarias.
Bueno, en nuestro análisis final, ya con toda la investigación, comparando nuestros tres sectores bancarios, vemos que Inbursa tiene un menor endeudamiento y bueno, a pesar de que la pandemia ha logrado tener un menor endeudamiento, esto quiere decir que nos conviene invertir más nuestro dinero en el banco Inbursa, que bueno, Inbursa nos garantiza ganar más sobre cada peso que invierte y utiliza más sus activos totales bajo sus porcentajes a comparación de los otros dos sectores bancarios, que es lo más alto en la contratación de sus clientes. Y bueno, como lo dijo mi compañera Crista al principio, Inbursa es un grupo financiero que brinda diversos servicios bancarios y productos del mercado asegurador. Nosotros evaluamos la rentabilidad y el riesgo que conlleva invertir en la entidad o en el producto bancario seleccionado. Otro factor a tener en cuenta es cuánto estamos dispuestos a arriesgar y la capacidad de tolerancia que se disponga en la relación del capital y el tiempo en la que tengamos el dinero activo, las posibilidades financieras y objetivos al momento de llevar a cabo una operación de esto, se puede obtener los mejores rendimientos posibles para nuestra inversión. Y bueno, como investigación adicional, podemos decir que el Banco Inbursa se mantiene como uno de los bancos mejor capitalizados en México y en el año 2020 su índice de capitalización fue de 18.66%. Y ya, profesor, ya sería todo. Ok, bien chicos. Ahí todavía hay algunas deficiencias en cuanto a lo que mencionamos la vez pasada. Ya habíamos comentado de entrada que desde el principio tiene que ser comparativo el análisis de las tres empresas, ¿no? Desde el principio se tienen que ver, porque es más, al final en el análisis conjunto no nos ponen los datos, entonces no podemos nosotros corroborar eso que ustedes están diciendo, porque no tenemos los datos comparativos de las tres empresas en ningún momento. Igual ya habíamos mencionado que para el análisis de porciones integrales siempre se usan gráficas de pastel. Por ahí nos pusieron unas gráficas de barra donde además se incluyen el capital contable completo y el capital contribuido, que son subclasificaciones, ¿no? Es decir, en el capital contribuido, ahí están contenidas algunas de las otras cuentas. Entonces, tampoco están graficando correctamente porcientos integrales. El análisis no va al final. El análisis tiene que ir a lo largo de todas las técnicas o de todos los cuadros que nosotros vamos integrando. Entonces, no es que primero se meten todos los datos y después el análisis. No, el análisis va a la par. Y al final lo que se coloca es una conclusión. En la conclusión se retoman cuestiones que ya se mencionaron en el análisis y además también se incluyen algunos datos. Ajá. Es decir, siempre vamos a tener que sustentar todo lo que nosotros estamos diciendo con el análisis que realizamos. Si nosotros estamos diciendo, lo último, por ejemplo, del índice de capitalización, entonces justo ahí ponemos su porcentaje, así como lo pusieron. Pero antes también nos están hablando de la liquidez, nos están hablando del endeudamiento y en ninguna parte nos ponen los tres datos de las tres empresas para corroborar eso. Es decir, no hay nada que lo sustente. Y lo que sustentaron, pues lo tienen antes en el análisis y los datos están antes, ¿no? Al principio de su presentación. Entonces, se logra mayor análisis en cuanto a la interpretación de las razones financieras, en cuanto a la información, pero sigue faltando esa parte del análisis comparativo y de que el análisis va de cada uno de los datos o de las razones que nosotros vamos integrando, ¿no? Entonces, cuiden eso, por favor, en la entrega del trabajo, que debe de ir a la par, a la par.
No podemos separar y meter el análisis como si fuera una conclusión, porque entonces parece que no entendemos cuál es la estructura de un trabajo, ¿no? Por eso se las dejé además ahí escrita, cómo va la estructura, ¿no? Es una introducción, después tiene que ir la parte del desarrollo. En el desarrollo va nuestras metodologías con el análisis. Y al final hay una parte de conclusiones y recomendaciones, ¿no? O cosa importante, que eso sí vi que sí lo lograron, eso está muy bien. En las conclusiones nunca agregamos nada que no hayamos mencionado en el desarrollo del trabajo. Entonces está bien como lo hicieron, porque sí retomaron cuestiones que ya habían mencionado en el análisis para traerlo a las conclusiones. Solo lo que faltó ahí fue sustentar, ¿no? Con los datos que ustedes mismos calcularon. Bien, chicos, ahora sí vamos entonces a empezar. Y ahorita estoy recordando que no hemos visto nosotros análisis dinámico, porque justo este es el grupo que está más atrasado. Ya me iba a empezar con la siguiente unidad y todavía nos falta ver análisis dinámico. Les voy a compartir entonces pantalla para empezar. Vamos a ver dos métodos en el análisis dinámico, que son uno que nos habla de los datos históricos. ¿Dónde está? Acá. Es decir, nos va a ayudar a entender cómo es que llegamos al momento en el que estamos a partir del análisis de los datos históricos. Y el otro nos va a ayudar a hacer una proyección hacia el futuro. Es decir, también retomando los datos históricos, vamos a hacer una proyección. En el primero, el método es muy sencillo, se llama aumentos y disminuciones. Este método lo que hace es comparar el estado financiero de una fecha con respecto a otro. Eso nos va a permitir ver cómo se modificaron las cuentas a lo largo de los estados financieros y cuál fue, por ejemplo, el destino que las cuentas que se incrementaron tuvo con respecto al siguiente periodo. Normalmente este método sirve para hacer una revisión minuciosa de las cuentas que tenemos, de las variaciones que tuvieron de un año a otro. Por ejemplo, seguramente en los informes financieros que ustedes descargaron, muchos observaron que además de tener 2 o 3 años de datos que incorporan ahí en los estados financieros, muchas veces tienen también una columna al lado o una columna separada donde tienen las variaciones, ¿no? Entonces, tal cual este método es eso, calcular las variaciones que hay. En ese caso, en los informes financieros, colocan variaciones de un año a otro, pero bueno, las variaciones pueden hacerse también por periodo, ¿no? Es decir, puede ser del periodo inicial que tienen ustedes de 2016 hacia el periodo final, que es 2020. De hecho, esta técnica se aplica a unos estados financieros que se llama estado de cambios en la situación financiera, ¿no? Nosotros sabemos que uno de los básicos es el estado de situación financiera y entonces esta técnica se aplica para elaborar el estado de cambios en la situación financiera, que justamente nos muestra la variación que hubo de un año a otro para ver cuál es el origen de los recursos y cómo se va aplicando. En el caso de nosotros, decíamos, no nada más lo vamos a hacer de un año a otro. Puede ser así, por ejemplo, para analizar qué fue lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, ahí en el caso de los bancos que nos presentaron sus compañeros, sí se nota cómo no tuvieron grandes alteraciones, pero por ejemplo, en el caso de la liquidez, sí se observó cómo de 2019 a 2020, sí hay una disminución. Y bueno, eso es también comprensible porque si en la economía en general hubo detenimiento de las actividades económicas de otros negocios y además también hubo personas que perdieron su empleo, pues es lógico que dejaron de pagar, ¿no? Y eso se vio reflejado en los estados financieros en las razones financieras que nos presentaron sus compañeros, mientras que otras razones financieras pues en realidad no tuvieron grandes alteraciones, ¿no? Como la rotación de los activos, e incluso el endeudamiento mejoró, como sus compañeros lo mencionaron, ¿no?
Nosotros entonces en este caso vamos a aplicar la tasa de crecimiento del periodo, pero bueno, en el caso en particular de los estados financieros sucede una cosa, ¿no? Nosotros usamos todas las cuentas que existen, ¿no? Que representan bienes reales o bienes intangibles y se representan monetariamente, ¿no? Tenemos ahí cuentas que como tal su origen tiende a ser monetario, pero también tenemos cuentas que lo monetario es porque representa el valor de los bienes reales, ¿no? Es decir, no tenemos el dinero, tenemos el bien físico. Y justamente de esta diferencia de las partidas que son monetarias y no monetarias, pues viene una necesidad que es analizar cuál es el crecimiento real. Esto viene porque las partidas que son netamente monetarias tienden a sufrir en el tiempo cambios en el valor, no en el precio, no en el monto, sino en el valor que realmente representan si se encuentran en estados o en situaciones de inflación creciente, ¿no? La inflación como tal, pues es la variación o el crecimiento generalizado de los precios, ¿no? Es decir, que no solamente se incrementa un precio, sino todos los precios tienden a incrementarse. Y eso crea una apariencia de que están creciendo nuestros valores, cuando en realidad no es que estén creciendo, sino es que monetariamente crecen, pero si nosotros le descontamos la inflación, pues nos damos cuenta que el crecimiento es mucho menor. Entonces, justamente para poder reconocer esos crecimientos reales, es que se aplica, además de calcular el aumento y la disminución de las cuentas, pues el descuento de la inflación. De tal forma que entonces nosotros vamos a usar una tasa de crecimiento para las cuentas que son nominales, que es muy sencilla, seguramente ya la vieron ustedes incluso desde la prepa, que simplemente nos compara la variable actual entre la variable en el periodo anterior menos 1%. También la pueden encontrar como año de estudio entre año base menos 1%, o como año final entre año inicial menos 1%. Menos 1 para quitar el monto inicial y por 100 para convertirlo en una tasa de crecimiento. Importante aquí no confundir, por ejemplo, nuestros resultados de las razones financieras con la tasa de crecimiento. Ambas se expresan en porcentajes, sin embargo, representan valores diferentes, ¿no? En este vamos a hablar de variación de un año a otro. Bien, esto será para, o se aplica para cualquier variable que no tenga efectos de la inflación, ¿no? Que no le haga nada a la inflación, que no le afecte. Si nosotros queremos, por ejemplo, conocer en cuánto se modificaron las unidades físicas de inventario de un año con respecto a otro, pues entonces podríamos usar estas, ¿no? Es decir, teníamos, no sé si nosotros nos dedicamos a producir televisiones, bueno, pues cuántas televisiones se produjeron en el año 2020 con respecto a las que se produjeron en el año 2016, ¿no? Y sin problema podemos usar esta tasa de crecimiento. Sin embargo, cuando hablamos del valor monetario de los inventarios, puede ser que no necesariamente hayan crecido tanto, sino que lo que se incrementó fue el precio. Particularmente, el sistema capitalista tiene esa característica, ¿no? Que los precios tienden a crecer continuamente por esta diferencia que hay entre la capacidad de producción de las economías y el valor real, ¿no? De lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. También, por ejemplo, se han dado crisis económicas donde, al contrario, en lugar de haber inflación, hay deflación, es decir, en lugar de que incrementen los precios, disminuyen. Pero, por ejemplo, actualmente en el entorno en que nos encontramos en un entorno donde hay cierto nivel de inflación. Particularmente todas las economías, ¿no? Entonces, por eso es importante el descontarle la inflación
a esos crecimientos nominales o a esos crecimientos que expresamos en pesos y centavos. Y bueno, voy a dejarles de compartir esto para que revisemos dónde vamos a encontrar esa tasa de inflación que vamos a usar para descontar a nuestras variables nominales. Nos podemos ir directamente al ¿cómo se llama? A cualquier explorador. Abro aquí uno y se los comparto. ¿Dónde está? Acá. La institución que oficialmente calcula el crecimiento de la inflación es Banxico. También lo publica INEGI. Anteriormente era la tarea de INEGI también el levantar la inflación, calcularla, para poder estimarla o para poder usarla en todas las variables económicas. Sin embargo, actualmente es tarea de Banxico y la tarea de INEGI es calcular la canasta básica, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo directamente en Banxico. Le pueden poner así, Banxico, inflación. Y van a elegir el que dice CIE, que es el Sistema de Información Económica, o se pueden ir directamente a Banxico, como ustedes prefieran, pero bueno, esta es la forma más sencilla porque nos manda directamente al CIE. Ah, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí se ve el explorador? Sí, profesora. Ok, listo. Entonces vean, aquí nos manda directamente a donde tenemos la inflación. La inflación nos la va a dar en meses, ¿no? Por ejemplo, vean ahorita nuestra inflación que tenemos para este mes es de 0.84 y anual es de 6.24, ¿no? Es bastante alta. Pero nosotros para poder usar la tasa de inflación del año vamos a elegir el último mes, diciembre, porque esta, por ejemplo, que tenemos aquí nos está diciendo anual de octubre del 2020 a octubre del 2021, ¿no? Nosotros la que queremos es la anual, la de cierre. Entonces vamos a elegir aquí diciembre. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la inflación. Ahorita no hay porque obviamente todavía no estamos en diciembre de 2021, ¿no? Pero por ejemplo, vámonos al año 2020. Y ahí vemos que el año cerró con una inflación de 3.15. Por eso es que digo que ahorita estamos altos. Vean, en diciembre del año pasado cerramos en 3.15 y ahorita esto de que ya estemos en ¿cómo se llama? En 6%, pues es casi el doble, ¿no? Entonces, estas son la inflación que vamos a usar. Para el ejercicio que vamos a hacer ahorita, déjenme ver cuáles son los años. ¿Dónde está mi ejercicio? Acá. Necesitamos datos de 2010 a 2011. Entonces vamos a buscar aquí diciembre, pero de 2011, ¿no? Para ver cuánto creció la inflación del año 2010 al 2011. Y nos dice, bueno, la inflación anual fue de 3.82. Entonces voy a copiar ese dato. Pero ojo, porque también, por ejemplo, podríamos estar hablando de un crecimiento de la inflación de varios años, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la inflación del año 2010 al año 2015, bueno, 2014, suponiendo que son 5 años de análisis, tendríamos que sumar la inflación de los 5 años. Por ejemplo, tendríamos esta que es 3.82, más después en 2012 más 3.57. Déjenme la voy sumando acá. Aquí está mi calculadora. Ok, sería 3.82 más 3.57, vamos 2 años. Luego en 2013 más 3.97.
Luego en 2014, 4.08. Si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, o descontar la inflación del año 2010 al año 2014, pues entonces tendríamos que la inflación es de 15.44, porque es la inflación que se fue acumulando en cada uno de esos 5 años. En este caso, como es solamente de 2010 a 2011, pues vamos a usar solamente la de un año, que es este valor, 3.82. Voy a copiar esta también. Y nos regresamos entonces a nuestra presentación PPT. ¿Dudas, preguntas de dónde encontramos la inflación? Todo bien, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Y de cuál tomamos, no? Porque si ven aquí tenemos varias, la subyacente, la no subyacente, la mensual, la acumulada. Si nosotros tenemos años, vamos a usar este. Si queremos comparar, por ejemplo, de un mes a otro, pues entonces usaríamos mensual. Bueno, aquí todavía no hay noviembre. Pero sí tenemos, por ejemplo, de agosto a septiembre, ¿no? Y vean, también aquí estaba bajita, pero sí, justo nos vamos acercando, va subiendo esa inflación. Y si tomamos la anual, pues sí es bastante más alta. De lo que habíamos tenido. Ok, entonces dejo de compartir esta y nos vamos a la presentación. Acá está, listo. Entonces, si nosotros estuviéramos comparando, ¿no? Varios años, tenemos que sumar las inflaciones anuales, que sería este ejemplo. Y si solamente vamos a tomar variación de un año, bueno, nada más tendríamos que tomar la inflación de ese año. Para entonces descontar la inflación vamos a usar, bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Uno es deflactar, que es directamente con el índice de precios, y otro es primero se calcula la tasa de crecimiento y después se le descuenta la inflación, que es este método que vamos a ver. Aquí en este método, pues primero tenemos que calcular la tasa de crecimiento nominal y una vez que ya tenemos el resultado, a esa tasa de crecimiento nominal le restamos la inflación en porcentaje, así tal cual la tenemos, y lo dividimos entre 1 más la inflación en decimales, ¿no? Si esta está en porcentaje, nosotros al convertirla en decimales, la dividimos por 100 o le recorremos el punto 2 lugares, ¿no? Entonces, nos quedaría así. Esa sería nuestra inflación en decimales. Entonces, vamos a usar aquí este dato, 3.82, y aquí abajito usaríamos este, 0.0382, ¿no? Aquí el ejemplo es cuando es una inflación del 5%. Pues el crecimiento nominal menos el 5 entre 1 más 0.05. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a estar usando, estas dos. Vamos a aplicarlo primero en nuestro, este es de pasivo. Ok, bueno, lo aplicaremos primero en pasivo. Y acá, pasivo también. Bueno, vamos a aplicarla primero en nuestro estado de situación financiera, en nuestras cuentas de pasivo. Estas se las dejé acá para que vean. Y vamos a irla aplicando. Lo que vamos a hacer es justamente dividir año final, saquen por ahí sus calculadoras. Año final, 369.30, entre año inicial, 424.50, menos 1 por 100. Ok. Menos 1 por 100.
En este caso, si ven, nos quedó negativo. Aquí nos sale menos 13, porque es 0.00. ¿Por qué? Porque si ven, en lugar de crecer, el monto que tenemos en proveedores del año 2010 al 2011 disminuyó, ¿no? Entonces, por eso nuestra tasa de crecimiento es negativa, o en lugar de ser tasa de crecimiento, es tasa de decrecimiento. Vamos entonces ahora a calcular el de documentos por pagar. No, vamos a calcular primero uno que sí sea creciente. Ok. Este. Ajá, para que vean la diferencia, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer año de estudio, que es este, 2011, 551.70, entre año base, 250.20, nos da 2.20 menos 1 por 100. Y nos dice que las hipotecas por pagar del año 2010 al año 2011 crecieron 120.5. Este sí es positivo, es decir, estas sí crecieron. Todos estos datos son en porcentajes, ¿ok? Aquí está en porcentajes. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? No, profesora, todo bien. Ok, vamos entonces a repartirnos. A ver, Carlos, le toca calcular documentos por pagar. Ángel, le toca créditos bancarios. Alan, le toca impuestos por pagar. Carlos Ortiz, le toca el total de pasivo a corto plazo. Crista, le toca total de pasivo a largo plazo. Diana, le toca total de pasivo. Diana Laura, le toca capital social. Edgar, le toca utilidad acumulada. Juliet, le toca total de capital contable. Jessica, le toca pasivo más capital contable. Anoten sus datos porque a los demás les voy a repartir. Les voy a repartir las de activo. Profesora. Sí. ¿Cómo había sacado el de menos 13%? Es año final, entre año inicial, menos 1%. Profesora, el que me tocó a mí de total pasivo a largo plazo tiene los mismos montos que hipotecas por pagar, entonces sería el mismo. Sí, es cierto, sí, sería el mismo. Entonces ahorita le asignamos otro. Entonces ese de 120.5% se hace igual, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, ok. Bueno, gracias. Listo, ¿ya notó cada quien sus datos? Vamos entonces a ver los de activos. ¿Sí están acá? No, porque tengo muchos. ¿Había dicho año inicial menos año final? Ajá, no, año final. Primero es el año más reciente. Año final entre año inicial. Pasivo. ¿Por qué tantos pasivos? Me emocioné con los pasivos. Y acá se quedó vacío. Bueno, vamos a usar este. Ni modo. Y aquí ya está inclusive la real. Para asignarles. Acá. Listo, entonces nos quedamos en Leo. Leo, ¿a usted ya le asigné o usted faltó? No, yo falté. Ah, ok. Entonces le toca efectivo. A Leslie le toca clientes.
A mi tocaya Mondragón le toca inventarios. A Miguel le toca documentos por cobrar. A Omar le toca otros activos. A Laura le toca total de activos circulante. A Sagrario le toca equipo de cómputo, mobiliario y equipo. Y a mí me toca la depreciación. ¿Listo? Anoten sus datos que les tocaron, porque ahorita que me empiecen a dar los otros datos, nos vamos a regresar a la otra pantalla. A ver acá. Ah, ok. Leslie, a usted le tocó, ok. ¿Cuál le tocó a usted? Clientes, ok. Ah, ok. Sí, aquí los tenemos. Va a dividir el año final, que es 2011, entre el año inicial, que es 2010, los valores. Una vez que ya tiene la división, le va a restar 1 y lo va a multiplicar por 100, ¿vale? Profesora, Ujú. yo, bueno, es que a mí me había dado una cuenta que ya estaba repetida. Ah, sí, Bueno, no cierto. repetida, y ya hice la de depreciación acumulada de todos Ah, ok, modos. excelente, qué bueno, porque apenas le iba a hacer yo. ¿Cuánto le dio? A mí me dio el 100% ahí. En eso. Ajá, exactamente, ¿no? Es el doble, école. Entonces yo calculo la de abajo. Ah, ok. Ya tengo Leo ya también la tiene que el me suyo. tocó, ¿Ya? A ver, profesor. ¿cuál le tocó? Equipo de cómputo, mobiliario y equipo fijo. Ok, ¿cuánto le dio? 71.37. Punto 37. Muy bien. Ok, y también por acá ya tiene el dato. Leo es de 399.23, la de efectivo. Ok. La de otros activos me salió 66.66%. 66.66, ¿así? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Total de pasivo a corto plazo, Ajá. ¿Ese era acá? menos 7.08. Pues sí, ¿no? También disminuyó. Ok, muy bien. ¿Quién más ya tiene por ahí sus datitos? Yo, profesora, inventarios. Me da un resultado de 40.09. 40.09. Muy bien. ¿Quién más? Yo, profe, en la otra diapositiva. Capital. En capital, ok. ¿Cuánto le dio? 6.23. ¿Capital social o suma? Ah, o capital El de contable. pasivo. Ajá. ¿Pasivo? ¿Total de pasivo? Pasivo más capital contable. Ah, ok. ¿Cuánto le dio? 6.23. 6.23, ok. Y por acá tenemos otro, clientes, le salió 180, ok, ese es acá. $180 y capital social a Diana le salió 87.37. Ok, listo. ¿Quién más tiene por ahí? Yo, profesora. Ajá. Documentos por cobrar. Por cobrar, ok. Me salió menos 21.05. Ok.
También tengo mi dato, profesora. Me tocó total del activo circulante en esa misma diapositiva y es 50.75. Muy bien. Ok. ¿Quién más, chicos? Acá, por acá tenemos otro. Documentos por pagar también fue negativa de menos 54.89. Ok. Yo en este crédito bancario pues no pude dividirlo en tercero, profesora. Ah, sí es Que lo cierto, qué saqué sin buena eso. anotación. Ajá. Aquí simplemente entonces es tal cual. Ah, pero no está aquí, es acá. Ok, es acá. Sería como tal del 100%, ¿no? Sí. Este lo ponemos así por default, ¿no? No teníamos nada y de repente ya tenemos una cantidad. Entonces sería, ¿cuánto se incrementó? Pues el 100%. Ok. ¿Quién más, chicos? Por ahí nos faltan 1, 2, Perdón, 3, maestra, 4. yo me equivoqué en pasivo más capital contable. Ah, Son ¿cuánto fue? 72.38. 72.38. No, 62. 62, 62, ok. Ajá. ¿Quién más, chicos? Por ahí su dato. ¿No? ¿Ya nadie más? A ver, nos faltaron muchos. No, no muchos. Yo, profesora. Ajá. En la utilidad acumulada. Ajá. Es 771.60. Ok, muy bien. Ah, bastante, ¿no? Ok, en lo que los demás nos dan su dato, a este ya lo tenía yo acá. Mejor lo vuelvo a calcular porque no estoy segura de lo que me salió. Ah, sí, ahora sí ya me maestra, salió. ¿cuál es el nombre de este tema? Aumentos y disminuciones son métodos dinámicos. Ok, gracias. Profesora, yo tengo una duda. Para Ajá. el análisis que tenemos que realizar, ¿lo tenemos que hacer en la comparativa de los 5 años o solamente año inicial y año final? Ahí vamos a hacer solo año inicial y año final. Aquí lo interesante, por ejemplo, cuando lo hacemos así de un año a otro, bueno, también puede ser por periodo, es ver cómo se ha ido modificando. Si hay, por ejemplo, cambios en las decisiones, por ejemplo, puede ser en la política de ventas, de compras, en el crecimiento de los activos, ¿no? Si nosotros analizamos esta, por ejemplo, aquí vemos que de entrada nuestro efectivo se incrementó de forma importante, ¿no? Casi el 400%, es decir, casi 4 veces más. ¿Eso qué implica? Pues obviamente va a implicar que la liquidez de la empresa se incrementó de forma relevante. ¿Qué más? Vamos a revisarlo. Ok, clientes también incrementó, eso quiere decir que en el año 2010 tal vez su política de ventas no era dar tanto crédito, solamente a lo mejor a los clientes más confiables, pero para 2011 incrementó como tal la cantidad de créditos a muy corto plazo que les daba a sus clientes, tal vez eso para ganar más clientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los inventarios también se incrementaron, ¿ok? Los documentos por cobrar, por el contrario, disminuyeron. Ah, vean, entonces no es solamente que haya dado más crédito a los clientes, sino que más bien el objetivo justamente para incrementar la liquidez de la empresa fue disminuir los plazos. ¿Por qué? Porque disminuyeron los documentos por cobrar. Ya habíamos comentado que particularmente los documentos por cobrar implican deudas de un plazo un poquito más largo, ¿no? Que son más o menos más allá de 3 meses, porque los documentos por cobrar mínimo cubren, por ejemplo, notas de crédito, pagarés, normalmente cubren plazos más allá de 3 meses. Entonces, más bien eso fue lo que sucedió. Te daban antes créditos de más de 3 meses, decidieron disminuirlos y mejor darles sí crédito también, pero de más corto plazo, ¿no? Entonces vemos, aquí por ejemplo ya podemos observar que hay un cambio en la política de ventas. Tenemos otros activos,
creció el 66%, bueno, ahí no nos dicen exactamente qué, de tal forma que entonces en conjunto el total de activos circulantes se incrementó, es decir, por lo menos sí les sirvió ese cambio, esa decisión de dar un menor plazo, les sirvió uno para disminuir lo que tenían en documentos por cobrar y para lograr incrementar su liquidez, es decir, su efectivo. En el caso, por ejemplo, del activo fijo, pues vemos que se incrementa como tal lo que tenían de equipo de cómputo, mobiliario y equipo fijo. Entonces, ¿qué puede ser? Ah, pues también de eso que ellos disminuyeron de los plazos, pues además de servirles para incrementar su efectivo, aparentemente también les sirvió para incrementar lo que tenían en sus equipos de cómputo, mobiliario y equipo fijo. Vamos a ver, porque a lo mejor no solamente es derivado del cambio en la política de venta, a lo mejor también hubo endeudamiento. Y revisamos entonces nuestra parte del pasivo y capital. ¿Qué sucedió acá? Proveedores disminuyó, es decir, tratamos de no quedarnos a fin de año con muchas deudas de proveedores, no es mucho, 13%, pero bueno, sí se observa. Documentos por pagar también disminuyeron, vean, o sea, quería incrementar su liquidez para poder disminuir deuda, porque particularmente disminuye proveedores, documentos por pagar y pasivo a corto plazo. Sin embargo, ¿no? Vemos que hay una cuenta que se incrementa de forma importante, que son los créditos bancarios. Entonces, seguramente esta parte de los créditos bancarios, ¿no? Se adquirieron para poder comprar o poder financiar esta parte del equipo de cómputo. Sin embargo, vean, aquí nuestro crédito bancario es por 378. La compra de equipo de cómputo pues fue alrededor de 2,000 pesos más. Entonces, seguramente esos créditos bancarios sirvieron para comprar activo fijo, pero también fue resultado de ese incremento de liquidez que ellos estuvieron buscando, ¿no? Disminuyendo los plazos que les daban a los clientes. ¿Qué más? Vamos a observar qué más. Hay también un incremento en las hipotecas por pagar. Aquí seguramente fue para hacerse de una planta, de un terreno, un edificio, ¿no? Porque además vemos que aquí tenemos equipo, pero acá no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos edificio, ¿no? No tenemos un inmueble. Entonces seguramente es una empresa que había estado rentando el lugar donde lleva a cabo sus actividades y pues está interesada en tener su propia planta, ¿no? Ok, ¿qué más podemos observar aquí? En total, capital contable salen 95.05. ¿Este de acá? Ok. Sí, profesora. Vean también acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, del capital social hay un incremento. Entonces, vean, aquí ya podemos decir, pues justo ahí está la diferencia, ¿no? De alrededor de 2,000 pesos. Entonces, para poder incrementar lo que tiene como maquinaria y equipo, pues le pidió a los socios que hicieran aportaciones adicionales y además también adquirió seguramente algunos de ellos por crédito bancario, ¿no? Entonces de esa forma lo combinó, pero sobre todo esta empresa en particular quiso recargarse sobre sus propios bienes, ¿no? Sus propios ingresos, no sobre los ajenos, sino sobre los propios. Por eso es que aquí pidió a los socios que hicieran un incremento o otras aportaciones a capital. La utilidad también es positiva, es decir, hubo una mejora. Creo que aquí era 71, ¿no? No 771. Por ahí chéquenmelo, por favor. Si hay un incremento, hay una mejora, entonces quiere decir que a pesar de haberse endeudado, ¿no? De haber solicitado aportaciones adicionales, también de haber modificado su política de ventas, como tal, aún así, sí lograron el objetivo de hacer crecer sus utilidades, ¿no? En este año 2010 fue de 24 y lo hicieron crecer hasta el 21, casi 10 veces más, ¿no? Es decir, pues 71%, casi. Entonces sí les funcionó por lo menos las decisiones que tomaron para tener una mejor situación financiera en el año 2011. También se incrementó como tal su capital contable justamente por esas aportaciones de los socios, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este método de aumentos y disminuciones,
para ver cuáles son esas decisiones que se fueron tomando, si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Y bueno, pues ahí obviamente hay que complementarlo con el estado de situación, perdón, con el estado de resultados, ¿no? Aquí tenemos nuestro estado, vamos a calcularlo nosotros. Ajá, ok, retomamos este. Aquí, como tal, en el estado de resultados tenemos, ¿no? También primero calculamos nuestras tasas de crecimiento nominal, ya tenemos ventas, vamos a calcular costo de ventas, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Año final, que es 26,000, entre año inicial, que es 24,000, nos da 1.083 menos 1 por 100. Nos dice que creció 8.33. Listo, ok. Vamos a calcular intereses. Sí. ¿Por qué se le resta menos 1? Menos 1 porque es la unidad, ¿no? Es decir, déjeme lo pongo acá. Un cuadrito adicional. Porque nosotros lo que queremos ver es cuánto creció de un año a otro, ¿no? Es decir, ese 1 corresponde, en el caso, por ejemplo, aquí de las ventas netas, a los 50,000 pesos. Nosotros no podemos decir que creció de 0 a 60,000, ¿no? O sea, creció de 50,000 a 60,000, no de 0 a 60,000. Por eso es que se le resta menos 1. Si nosotros dividimos los 60,000 entre los 50,000, nos dice que ahí hay una variación. Déjeme ver de cuánto. ¿Fue ese el que calculé? No. De 1.2, pero este 1 corresponde a estos 50,000. Esta sería nuestra unidad, porque lo que estamos haciendo es comparar un año contra otro. Lo que creció realmente no es este entero, sino nada más este decimal. Es decir, creció el 20%. Por eso es que se le resta el 1, para quitarle lo que ya teníamos como año base o como dato base. Por eso es que también la fórmula se encuentra así, como año de estudio entre año base. Entonces, lo que realmente creció es esto. No creció 120%. 120% si no hubiéramos tenido nada al inicio del periodo, pero sí ya partimos de una base, los 50,000. Por eso es que se le resta el menos 1. Y después se multiplica por 100 para obtenerlo como tasa, ¿no? Es decir, aquí ya no vamos a decir 0.2, sino que estamos hablando de un crecimiento del 20%. Vale, muchas gracias, profesora. Ok. Bien, entonces vamos a calcular intereses, por ahí alguien vaya calculando impuestos y la utilidad neta, mientras yo calculo intereses. En ese día 10.53, profesora. Ah, ¿en cuál? ¿En el de intereses? En intereses, ajá. Ah, muy bien, 10.53. Ajá. Y nos falta impuestos y utilidad neta. A ver, yo calculo entonces 1. Y me dice que 79.65, que los impuestos crecieron 79.65% y vamos a ver la utilidad, que serían los 10,240 entre 6,409. Ah, ya lo calcularon por acá. Muy bien, ok, 159.7. Muy bien. Son más rápidos, los más rápidos del oeste. Listo. Entonces ya tenemos este crecimiento, ¿no? Si nosotros lo vemos así diríamos, ah, pues miren, es bastante agradable, ¿no? La utilidad creció 159.7%. Oiga, profesora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en la otra fórmula era entre 100 y en este por 100? Y estamos igual, ¿no? En el TCN. Aquí le faltó quitarle el 1, es 59.7. En todas es
es como se llama por 100, en todas. Mire, desde acá. Es por 100. Acá también es, es que esta es la de crecimiento real, ok, ajá. Pero en todas es por 100. ¿Por qué? Porque en todas la vamos a convertir en, ¿cómo se llama? En todas la vamos a convertir en tasa. Más bien, si la tenemos en tasa y la queremos convertir en enteros, usaríamos dividirla entre 100, ¿vale? Okay. Pues aquí está, mire. Por 100 para convertirla en decimales. Bien, hasta ahí diríamos, bueno, pues es atractivo, ¿no? Que la utilidad haya crecido un 59%, que las ventas netas también hayan crecido, ¿no? Sin embargo, nos falta calcular la tasa de crecimiento real, es decir, descontarle ese crecimiento nominal. Vamos entonces a descontarlo. Y acá tenemos la fórmula. En este caso vamos a usar esta tasa nominal que ya calculamos, que va a ser esto, el crecimiento nominal, menos la inflación, entre 1 más la inflación en decimal. Y ya teníamos acá, ¿no? Esta es nuestra inflación. Esta es nuestra inflación como tal, en tasa, 3.82%, y esta es nuestra inflación en decimal. Entonces vamos a aplicarlo. Con la primera, tenemos que efectivo, nuestra tasa nominal fue de 399.23. Entonces es esa tasa, 399.23, menos la tasa de inflación, que era de 3.82, entre 1 más la tasa de inflación en decimal, es decir, 1.0382. Y nos queda de resultado 380.86. Ay, mira qué pasó. Vamos a colocarla. Voy a hacer más chiquito esto para que me quepa bien. Ok, vamos a anotarla aquí, que fue lo que hicimos. Esta es inflación, esta es inflación. Vamos a insertar qué fue lo que hicimos con nuestra primera cuenta. Nuestra primera cuenta era entonces efectivo, que nos decía que era, tuvo una tasa de crecimiento nominal de 399 punto, ya no me acuerdo punto qué, punto 23. Menos la tasa de inflación, que ya dijimos que es 3.82. Cerramos nuestro primer paréntesis. Y eso lo vamos a dividir entre 1 más la inflación en decimal. 1 más 0.0382, que es nuestra inflación en decimal. Eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer lo mismo también para todas y cada una de las cuentas para descontarle el crecimiento de la inflación. Entonces vamos a repartirnos otra vez. Ok, ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba. Diana Laura le toca clientes. Sagrario le toca inventarios. Rosa Laura le toca documentos por cobrar. Omar le toca otros activos. Miguel le toca el total de activos circulante. Mi tocaya Mondragón le toca equipo de cómputo. Leslie le toca la depreciación acumulada. Tómenle por favor impresión de pantalla para asignarle el resto a los demás. ¿Listo? O anoten sus datos, pues finalmente nada más son 2 datitos. ¿Listo, chicos?
Ya, mis. Ok. Vamos entonces con los demás para asignarles los de pasivo. Ok, me quedé entonces en Leslie. Le toca proveedores, Leo. Jessica le toca documentos por pagar. Juliet le toca impuestos, créditos bancarios. No, le toca impuestos por pagar. Edgar le toca total de pasivo a corto plazo. Y creo que hasta ahí, ¿verdad? A Diana Laura ya le había asignado, ¿cierto o no? Ya no me acuerdo. Ok, si no, Diana Laura le toca hipotecas por pagar. Diana G le toca total de pasivo. Crista le toca capital social. Carlos le toca utilidad acumulada. Y Alan le toca total de capital contable, mientras yo calculo pasivo más capital contable. Acá está la fórmula, por si tienen duda. ¿Cuál me había dicho a mi maestra? ¿Diana García? Diana García, si no me equivoco, le toca esta, hipotecas por pagar. Gracias. Profesora, ya lo tengo. ¿Cuál le tocó? Inventarios. Ah, ok, esta es la otra. ¿Cuál dijo que era la inflación? La inflación es de 3.82%. Ok, ahora sí, entonces ya tiene inventarios. ¿Cuánto fue de inventarios? 36.30. 36.30, muy bien. Por acá ya tienen proveedores. ¿Quién más? ¿Quién más? Otros activos me salió 60.52. Ok. ¿Quién más? Yo, profesora, capital social. Okay, ¿cuánto le dio? Me dio 80.48. 80.48. Muy bien. Yo, profesor. Ajá, ¿quién primero? Está en la primera diapositiva. Ajá. Las activos. Y me tocó documentos por cobrar. Ajá. Y me salió que es menos 24.83. Ok. ¿Quién más? Yo en la otra diapositiva. Ajá. Documentos por pagar menos 3.75. Ok, muy bien. Ah, por ahí le descontó mucho. A ver, chéquele. Ok, ¿quién más? Por acá ya tienen otra. Hipotecas por pagar. Ok. ¿Quién más, chicos? Entonces sería, profesora, 37.50. Ah, ok. Menos 37.50. Ok. Sí, ojo ahí con el decimal de la inflación, porque como es 3%, queda un 0 antes del punto. Entonces queda 0.0382. Yo, profesora, equipo de cómputo. Equipo de cómputo acá, ajá. ¿Cuánto le dio? Me salió 67.58. Muy bien. Ok, ¿quién más?
Yo tengo impuestos por pagar. Ajá. Primero es el TCN, Ajá. es 4.34. Muy bien. Y el otro es 0.50. 50. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, profesora, en total pasivo a corto plazo Ajá. es menos 10.5. Total pasivo a corto plazo. Sí, profesora. Total ¿Cuánto pasivo es? es menos 10.5. 0.5. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Por ahí nos faltan una. Esta creo que no la asigné. Yo la de total de activo circulante. Ajá, ¿cuánto le dio? Es 45.20. 20. Ok. Calculo yo el total del activo. ¿Alguien le asigné total del activo o no, chicos? Ok, si no lo calculo yo. 62.38 menos 3.82. Entre 1.0382. Listo. Si ven aquí lo que sucede es que cuando nosotros descontamos la inflación, nuestra tasa de crecimiento real es mucho más modesta, ¿no? Aquí decíamos, creció 399.23. No. Parte de ese crecimiento es explicado por la inflación. Lo que en realidad creció es 380.86, ¿no? Y eso pasa con todas nuestras cuentas. Las que son positivas, pues evidentemente su tasa de crecimiento es menor, pero las que son negativas, o sea, todavía es mucho más negativo, ¿no? Hay una cuestión importante además que hay que revisar, es por ejemplo las que tienen crecimientos pequeños, porque muchas veces incluso puede ser que en lugar de tener un crecimiento, si le descontamos la inflación, en realidad tuvo una disminución, ¿no? Es decir, cuando calculamos nosotros la tasa de crecimiento real, estamos calculando además el poder real adquisitivo de ese monto, de esa cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, si en 2010 nosotros comprábamos 10 unidades de mercancía a X precio, si crece como tal nuestra capacidad o nuestro poder adquisitivo, pues lo más lógico sería que para 2011 pudiéramos comprar más, ¿no? 11, 12, 13, no lo sé. Pero si en realidad el incremento de lo que nosotros tenemos es nominal, es decir, también por el crecimiento de la inflación, pues a lo mejor en vez de poder comprar las mismas 10 piezas que comprábamos en el año 2010, a lo mejor ahora solamente nos alcanza para comprar 9, ¿no? Entonces, por eso es importante sobre todo aplicarlo a los estados financieros, porque eso nos va a hablar de realmente si la empresa se está valorizando, es decir, si está creciendo o solamente es un efecto de la inflación, y además nos sirve para, pues, mantener también muy cuidados nuestros costos, ¿no? Es decir, saber exactamente cuántos se incrementaron por la inflación y poder entonces hacer un ajuste de precios. Vamos al otro estado financiero. En este estado financiero es relevante hacerlo, pero todavía es más importante hacerlo en el estado de resultados, porque justamente el estado de resultados nos refleja en pesos y centavos, ¿no? Es decir, todo esto ya está convertido a pesos y centavos. Ya el objetivo será hacer crecer las ventas, pero queremos que crezcan las ventas, no solamente que crezcan nominalmente, sino que efectivamente estemos vendiendo más unidades de mercancía. Lo mismo en el caso de la utilidad neta. Queremos obtener más utilidades, pero no que aparentemente solamente sea por el efecto de la inflación, sino que efectivamente sea porque nuestras utilidades están creciendo. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a repartirlo
Alan le toca ahora las ventas netas. Carlos le toca el costo de ventas. Crista le toca la utilidad bruta. Diana le tocan los gastos de operación. Edgar le toca la utilidad antes de intereses e impuestos. Juliet le tocan los intereses. Jessica le toca la utilidad antes de impuesto. Leo le toca los impuestos. Leslie le toca la utilidad neta. Y bueno, ya después ya no tenemos. Entonces hasta ahí lo dejamos. Calcúlenlo y me van diciendo, por favor. En la utilidad bruta es 25.95, profesora. Ok. ¿Quién más, chicos? En los intereses es 6.46. Ok. En las ventas netas, profesora, es 17.21. 17.21. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Gastos de operación 3.50. Ya tengo por acá también otros anotados. Gastos de operación 3. Ajá, hipotecas por pagar. Esa ya estuvo. Impuestos. Acá tenemos el de impuestos. Ok. ¿Quién más, chicos? Por ahí los demás que no les tocó, ayúdenle a sus compañeros con utilidad antes de intereses e impuestos y la utilidad neta, que es la última, ya nada más nos faltan 2. ¿Cuánto les da por ahí utilidad antes de impuestos y utilidad neta? En utilidad neta me salió 40.43. 40.43. Ok, si ustedes ven, justamente también, ¿no? Esto que decíamos que es bien importante. Normalmente las empresas cuando hacen su planeación financiera se fijan metas, ¿no? Por ejemplo, metas de venta. Pues si en el año 2010 tuvimos 50,000 de ventas netas, pues queremos incrementar un 20%, por ejemplo, ¿no? Queremos llegar a los 60,000. Pero si en realidad hay un incremento de precios y nosotros decimos, pues ya llegamos a los 60,000, ya incrementamos 20%. Si nosotros le descontamos la inflación, es decir, la variación de los precios, en realidad no alcanzamos la meta, ¿no? En realidad nos quedamos en un crecimiento de 17.21%. ¿Por qué? Porque parte de ese crecimiento
pues se debe a la inflación, no como tal a que realmente hayamos vendido más. Entonces, justo por esto se hace este cálculo, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, nosotros pensábamos, miren, la utilidad creció más del 50%, ¿no? Al descontarle la inflación, no creció más del 50%, creció menos de ese 50%, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este descuento de la inflación cuando hacemos un cálculo de tasa de crecimiento, sobre todo en las variables que son monetarias, ¿no? Es muy importante. Entonces, hay que aplicarlo justamente en nuestros estados financieros. Ok, denme datitos. Aquí, por ejemplo, me dieron datos. Denme datos de alguna de sus empresas para hacer el cálculo, pero denme datos de 2016 y de 2020 para ver cómo lo haríamos para esos 5 años. Vamos a poner aquí 2016 y acá 2020. Denme datos, por ejemplo, de la utilidad. Si gusta yo, profesora, del año 2016, de la utilidad neta consolidada para City Express, es de 264,498. City Express, ¿verdad? Sí. ¿Y 2020 de cuánto fue? Voy, Miss. De 2020 fue... tuvo una pérdida. Fue de 1,248,625. Pues sí, porque fue lo del COVID, ¿no? Ok, vamos a tener entonces, como tenemos 2016, 17, 18, 19, 20, vamos a tener que calcular inflación de 2020, que ya la tenemos aquí. Bueno, no calcular, que buscar. La inflación de 2019. Y aquí, ¿por qué un 0? Inflación. No, sería del 2010. Perdón, profesora. Es que van a ser todos los años, porque aquí es un periodo largo, ¿no? Es de 2016 hasta 2020. Entonces tenemos que calcular la inflación desde el año 2017. Bueno, no calcularla, buscarla, ¿no? Porque en realidad no la vamos a tener que calcular. Ya está calculada por Banco de México, solamente la tenemos que buscar. ¿Ok? Necesitamos los 4 datos de inflación del año 2016. Profesora, 2017. Bueno, el dato de inflación para 2019 es de 2.83. ¿Ok? Necesitamos de 2016 a 2017, 2017 a 2018, 2018 a 2019 y 2019 a 2020, ¿no? Ya tenemos aquí 2020 y 2019. Nos vamos a buscar los otros 2 que nos faltan. Y esos los teníamos, ¿dónde estaba? Acá. Dijimos, ¿no? Siempre tienen que ser los datos de diciembre. Entonces ya tenemos 2020, tenemos 2019. Vamos a ver cómo le fue 2018. Es 4.83. Ese datito es el que vamos a usar. Y nos falta el de 2017 también. ¿Qué nos dice? Miren, también estaba alto la inflación en el 2017. El año en el que se fue Peñita. Listo, nos regresamos a nuestra presentación. ¿Dónde está? Ya la perdí. Acá está. Creo que ya no está compartiendo pantalla, maestra. Ajá, sí, es que me quiero regresar a la presentación para que ahí hagamos el cálculo. Acá. Y pegamos el dato. Entonces, estos son nuestra inflación anual de cada uno de estos años. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumarla para tener la inflación del periodo. Del periodo que va de 2016 hasta 2020. Entonces, la sumamos. 3.15 más 2.83 más 4.83 más 6.77
y eso nos da un total de 17.58. Miss, pero ahí falta la inflación del 2016, o esa no se cuenta. Ah, no, esa no, porque acuérdese que es la variación de los precios de un año con respecto al otro. Es decir, la variación de los precios, la inflación que tuvimos de 2016 a 2017, y esa se calcula con el dato de 2017. Ajá. Como es de un año a otro, por decirlo así, en el año 2016 no estamos contemplando esa inflación porque es el crecimiento que hubo de 2017 contra 2016. El crecimiento que hubo de 2018 hacia 2017, el crecimiento que hubo de 2019 hacia 2018 y de 2020 hacia 2019. Porque este dato de 2016 pues es el dato de cierre de diciembre. Es decir, aquí no estamos contemplando la inflación de 2016 porque no tenemos contra qué compararlo. Por eso es que solamente vamos a integrar 4 años para un periodo de 5. Nuestro dato de inflación entonces es este, 17.58. Con ese es con el que vamos a descontar. Entonces, se lo aplicamos aquí a la utilidad. Primero calculamos la tasa de crecimiento nominal, que acuérdense es año final entre año inicial menos 1%, que ahí ya vimos que va a ser decreciente, ¿no? 264,498 entre 1,248,625. A ese dato que nos salió le damos menos 1, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 78. Es decir, del año 2016 al año 2020. Ah, no, pero sí era aquí de 1,000,000, ¿verdad? Ah, es que lo puse al revés. Como arriba lo tenía al revés, lo puse al revés. Pero sí creció entonces. Al revés entonces. Es año final 1,248,625. Y son esas las utilidades, ¿verdad? Entre 264,498 menos 1, 3.72%, es 372.07. Sí son las utilidades, ¿verdad? Sí, mis, de hecho igual. Sí son. Ok, listo. Ahora este dato, 372, le vamos a restar el crecimiento de la inflación del periodo, que será entonces 372.07 menos 17.58. Eso nos da 354.49 entre 1.1758, que es el monto de la inflación que tenemos acá. Y eso nos da un total de 301.49. Entonces vean, aun cuando le fue mal de 2019 a 2020 a City Express, que es lo que nos habían comentado la vez anterior, considerando todo el periodo desde el año 2016 hasta el año 2020, sí tuvo un crecimiento en sus utilidades de 301.49%. No es tan alto, obviamente, como si lo calculamos solamente la tasa nominal, pero aún así sí fue importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente, mientras menor sea el crecimiento, pues más les va a afectar la tasa de inflación. Suponiendo que solamente hubiera crecido, por ejemplo, un 5% en el periodo, imagínense, si tenemos una inflación de 17.58, la inflación se come ese crecimiento, ¿no? Por eso es que una de las funciones justamente de Banco de México es mantener estable la inflación, y por eso es que si ustedes escuchan los noticieros, siempre dan el dato de inflación una vez que ya se calcula mes a mes. La inflación que tenemos es de tanto, por eso, porque la inflación, si es muy alta, se come el crecimiento de las empresas y también, por supuesto, nuestro salario, ¿no? Si incrementa mucho la inflación, aunque nosotros sigamos ganando lo mismo, podemos comprar menos con el salario que tenemos, y eso justamente es una afectación al poder adquisitivo de las personas o al poder adquisitivo de las empresas, ¿vale?
Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, pero por lo menos con unas 5 cuentas que sean relevantes, ¿vale? Entonces, ya es la hora, lo dejamos aquí y la siguiente clase vemos el siguiente método de análisis dinámico que va a ser el que nos va a ayudar a hacer proyecciones a futuro, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Por ejemplo, ya que sacamos eso, ¿también lo tenemos que graficar en nuestras empresas? En el caso de la inflación, no, pero sí, por ejemplo, los datos históricos. Ok. Gracias. Ok, va que va. Miss, aunque por ejemplo, si es negativo, en este caso, por ejemplo, la utilidad, ¿lo respeto en positivo para que se note la diferencia o sigo manejando el número negativo? Se maneja negativo, porque además tiene que ser muy claro, ¿no? Que hubo disminución, no hubo crecimiento, hubo disminución. Eso pasa muy comúnmente, por ejemplo, en entornos inflacionarios con las cuentas de activo circulante, ¿no? Que de repente se los come. Cuando hay mucha inflación, se come los valores que tenemos y en lugar de tener crecimientos, tenemos disminuciones, ¿no? ¿Listo, chicos? Profesora, pero por ejemplo en nuestras empresas, ¿solo es hacerla del 2016 y 2020 o todos los años? Ahí sí lo tendrían que hacer ustedes anual y del periodo. Justamente para ver, por ejemplo, la variación de 2019 a 2020 y además ver en todo el periodo completo qué fue lo que sucedió. Si en conjunto, a pesar de lo que les pudo impactar el COVID, tienen crecimiento o al contrario, ¿no? En todo el periodo tienen disminuciones. ¿Vale? Listo, chicos y chicas. Entonces, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo martes con el otro tema. Yo creo que vamos a ver 2 temas porque el de planeación financiera es muy pequeñito, ¿vale? Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, Chao. Miss.